En un parque nacional hay un sendero, una oficina de guardaparques y un mirador. El sendero tiene forma de línea recta. Ok, ya aquí tenemos el primer dato importante, con dirección de este a oeste y que pasa por un lugar ubicado 2 metros al norte de esa oficina. Además, el mirador tiene forma circular, cuya medida de su diámetro es de 4 metros. Bueno, ese puede ser un dato importante. Y la siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra las ubicaciones N de la oficina y C de la circunferencia que corresponde al borde del mirador. De acuerdo con lo que nos contaron, la recta que representa el sendero es exterior, secante o tangente. Bueno, con solamente haber visto las opciones, ya ustedes tenían que recordar de qué tema iba, ¿verdad? Recta según una circunferencia, recta que puede ser exterior, recta que puede ser secante o recta que puede ser tangente. Entonces, nosotros ocupamos ver, bueno, ¿qué información me dieron? Me hablan del sendero que está en línea recta y que va en dirección este a oeste. En dirección de este a oeste quiere decir de izquierda a derecha. O sea que el sendero viene de este a oeste, horizontal, más bien de derecha a izquierda. Algo así. ¿Ok? Va en esa dirección. Pero lo que ocupamos saber es si pasa por fuera, si pasa tocando dos puntos o si pasa tocando un punto. Y el dato clave para eso en este ejercicio fue el siguiente, que pasa por un lugar ubicado 2 metros al norte de la oficina. N es la oficina y la oficina la tenemos acá. Entonces, de la oficina, ¿dónde es 2 metros al norte? Pues 2 metros al norte, y voy a agrandar aquí para que lo vean bien, 2 metros al norte sería pues aquí, específicamente en ese punto, en este puntito, ahí son 2 metros al norte. Lo que quiere decir que ese sendero y que esa línea, ¿verdad? De la que nos están hablando, pues iba a pasar por ahí, específicamente, aproximadamente como ahí. Claro, en dirección de este a oeste, pero lo importante es ubicar correctamente la recta. Ya teniendo claro eso, ¿cómo es entonces el sendero? La recta que representa el sendero es exterior a la circunferencia. El dato que nos habían dado del diámetro 4, al menos para este ejercicio, no fue necesario, o sea, no tenía de utilidad que supiéramos que el diámetro era 4. Si nos hubieran dicho que la recta iba de norte a sur o de sur a norte, entonces ese dato sí hubiera tenido relevancia, pero con lo que nos dieron ahorita, esto era lo que teníamos que interpretar y la recta, o sea, el sendero es exterior a la circunferencia. En un parque infantil hay una pista de patinaje, un vestidor y una caseta de vigilancia. Ok, nos están hablando ahí de 3 lugares concretos que ya nos van a dar la información concreta de dónde se ubican. La pista tiene forma circular cuya medida del diámetro es de 6 metros. Bueno, vamos a tener ese dato por si lo necesitamos. Luego viene la representación gráfica, cuyas unidades están en metros. Tenemos que P es la caseta, M el vestidor y C la circunferencia que corresponde al borde de la pista. Repasamos ahora aquí en la figura. Esta es la caseta, este es el vestidor y pues esta es la circunferencia. Además, se desea construir un camino en forma de recta que pase por la caseta y el vestidor. Y de acuerdo con la información anterior, la recta que representará el camino con respecto a la circunferencia, ok, exterior, secante o tangente. ¿Cómo es esa recta respecto a esta circunferencia? Y lo único que nosotros tenemos de información es que va a pasar por la caseta y va a pasar por el vestidor. Aquí ustedes tienen dos maneras de hacerlo. Una manera un poquitito informal, riesgosa, pero que en este ejercicio funciona.
Y la otra es, bueno, técnicamente, porque va a ser como va a ser la respuesta, ¿verdad? Ustedes dirán, bueno, si yo tengo que ver cómo es la recta que pasa por P y por M, ustedes agarran una regla y hacen esto. Vamos a ver si me queda bien. Pasan por aquí y pasan por aquí. ¿Qué conclusión tendríamos solamente con esto que yo acabo de hacer? Bueno, la conclusión sería que es una recta exterior. Y simplemente porque yo acabo de trazar una recta que pasa por P y que pasa por M. Y si yo sigo en línea recta, no va a tocar a la circunferencia. Entonces marcaríamos exterior. Riesgoso, pero en este ejercicio, digamos que sería correcto o llegaríamos a la respuesta correcta. La respuesta correcta es que la recta es exterior. Pero ustedes dirán, pero ok, el dibujo es a escala. ¿Cómo confirmo yo que de verdad pasó por ahí? Bueno, la deducción podría ser esta, o por lo menos esa es la que yo les facilito a ustedes. Si ustedes tienen una recta que pasa por el punto P sería 0,0 y luego pasa por M. M es 6,6. Vean esos puntos, 0,0, 6,6. Quiere decir que si seguimos la tendencia, la recta va a pasar por 7,7, por 10,10 y quiere decir que también va a pasar, vean el dato que tengo aquí yo, tengo el 15. Quiere decir que la recta va a pasar por 15,15. Aquí está el 15 de X. ¿Y dónde estaría el 15 de Y? El 15 de Y estaría pues un poquitito más arriba, digamos que por acá. Entonces, si ustedes intentan graficar el 15 con 15, pueden confirmar que efectivamente esa recta sigue su camino por fuera. ¿Lo vieron? Esa es una manera de justificarlo. La recta de la que nos estaban hablando es la que nosotros llamamos la recta y igual x, la función identidad, que se utiliza en función inversa, que lo vieron en algún momento en tema de simetría, pero es la recta que me hace entender por qué realmente sí pasa por fuera. Gracias a que yo tengo este 12 de aquí, yo sé que si yo ubico el punto 15,15, sigue el camino completamente en línea recta pasando por P y pasando por M, por las características que tenían, ¿verdad? Nos sirve para este ejercicio. Entonces, ya sea por tanteo inicial, simplemente trazando la línea recta, se pudo haber llegado a la conclusión que no deberían de darnos un dibujo que sea lejano a su, digamos, a su conclusión correcta, ¿verdad? Entonces, pues eso sería haber trazado por P y por M, seguir y ver qué pasa por fuera o confirmarlo con este puntito adicional y si existiera el 15,15, ok, sigue pasando por fuera, recta exterior. En las instalaciones de un hotel hay una oficina, un camino y una piscina. El camino tiene forma de recta, el cual pasa por los puntos 12,4 y 12,14. Bueno, ya con solo ver la estructura, ver que nos hablan de una recta, ver que hay una figura de una circunferencia y que las opciones dicen exterior, secante y tangente, ya ustedes deberían de estar ubicados en cuál tema es, ¿verdad? Rectas en la circunferencia. Donde la misión de nosotros es ver la recta que nos mencionan por dónde va a pasar y a veces hay poquita, a veces hay mucha información. Aquí tenemos dos puntos de esa recta, el 12,4 y el 12,14. Nos dicen que la piscina tiene forma circular de diámetro 6. Este dato puede ser muy importante. Y la siguiente representación gráfica muestra las ubicaciones H de la oficina y C de la circunferencia. De acuerdo con la información, la recta que representa ese camino, bueno, exterior, secante o tangente. Aquí lo que hay que hacer es
ubicar estos dos puntitos en el plano, trazar la recta y ver cómo queda la circunferencia. Pero este es el pero de este ejercicio, o por lo menos el conocimiento que se debe demostrar. 12,4 y 12,14. ¿Dónde está el 12 de X? Yo solamente tengo un 15. Y el 12, si yo sé que está a la izquierda, pero ¿qué tan a la izquierda está el 12? Estará muy cerca, muy lejano, porque eso va a hacer diferencia. Si ustedes ubican el 12,4 y el 12,14, y si lo ponen aquí, queda exterior. Pero si el 12 va por aquí, va a quedar secante. O puede ser que pasara tangente. Ven, así como está la figura, yo no tengo suficiente información. Para eso es este diámetro que me mencionaban al inicio, el diámetro de 6. Ese diámetro de 6 me está confirmando que el radio es la mitad, que el radio es de 3. Entonces vean lo que va a pasar. Ustedes se posicionan en el centro. Recuerden que estamos con un radio de 3 o un diámetro de 6. Del centro a la izquierda hay 3. Del centro a la derecha tenemos 3. Entonces quiere decir que si ustedes están en 15 y le restan 3, aquí está el 12. Y a la derecha, si le suman 3, ahí está el 18. Bueno, entonces aquí quiere decir que ya yo tengo certeza para ir a poner los dos puntitos, que son el 12,4 y el 12,14, porque ya tengo dónde está exactamente el 12. Aquí tengo 12. Voy con el primer punto, 12,4. El 4 está por debajo del 6 nada más. Entonces significa que ahí está el primer punto. Ahí está. Y el 12,14, el mismo 12 de X, pero con un 14 que está arriba del 12, será suficiente. Lo trazamos y por ahí está el punto. Entonces, ¿cuál es la certeza que yo adquirí por haber puesto ese 12 y ese 18? Que yo sé que el 12 está al filo, rozando la circunferencia, aquí en este límite, en este único puntito. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que la recta es una posición que cuando toca un punto sería una recta tangente a la circunferencia. Entonces marcamos la opción, que esa recta que representa el camino es tangente con la circunferencia. ¿Gracias a qué? Gracias al dato que teníamos del diámetro, que la mitad es el radio, entonces yo sé que del centro a la izquierda dan 3, o sea que del 15 le quitamos 3, son 12, entonces exactamente pasaba por la orilla, por el único puntito que tocaba la circunferencia. La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra la ubicación de la circunferencia cuya medida del diámetro es de 6, correspondiente al borde de un terreno. De acuerdo con la información anterior, si se desea construir un camino en forma de recta, cuya representación algebraica es x igual a 12 metros, entonces la recta que representa ese camino con respecto a la circunferencia, bueno, exterior, secante o tangente. A diferencia de los ejercicios anteriores o los que hemos recientemente explicado por acá, nos daban puntos y nosotros trazábamos la recta, pero aquí nos están dando la recta de una manera diferente. X igual a 12. X igual a 12, entre las cosas que ustedes estudiaron, tuvieron que haber estudiado rectas como por decir algo, y igual 5 o x igual 8,
y ustedes tenían que saber cómo se trazan. Por ejemplo, las rectas y igual número, en este caso y igual 5, es una recta horizontal que pasa por y en el 5. Es una función constante. Pero si hubiera sido, por ejemplo, x igual 8, es una vertical que pasa por el x en 8. Esto es lo que yo tengo que recordar. Y aquí, ¿qué me están diciendo? X igual a 12. O sea, una recta que es eh, vertical que pasa por ¿dónde? Una recta vertical que pasa por el 12. Pero ¿dónde está el 12? Estará ahí donde yo puse la recta. O sea, yo sé que el 8 está aquí. Yo sé que el 12 está aquí a la derecha, pero ¿qué tan a la derecha? Estará por aquí, porque si está por aquí, la recta sería secante. Si está por aquí donde yo la dibujé, la recta sería exterior. Y si está exactamente aquí, la recta podría ser tangente. ¿Cómo me doy cuenta yo de eso? Bueno, si vienen en secuencia, ya ustedes han visto que hay un dato importante que es el diámetro. Diámetro de 6 significa un radio de medida 3. Y si el radio mide 3, entonces yo sé que a la derecha del 8 voy a tener 3 o puedo sumar 3, que sería 11. Y a la izquierda restamos 3 y nos quedaría en 5. Ya yo sabiendo ese pequeño detalle gracias al diámetro de la circunferencia, entonces yo sé que la recta x igual 12, que es una recta vertical que pasa por x en el 12, ya yo sé que era más o menos como yo la había dibujado, sin querer, ¿verdad? Que simplemente queda a la derecha de la circunferencia, o sea, si pasa por fuera. ¿Qué tan afuera? Ya no nos importa qué tan afuera. Yo sé que el límite es 11. Entonces, que me hayan puesto x igual 12, x igual 15, x igual 18, va a estar exterior a la circunferencia. Y esto era lo que nos tocaba analizar a nosotros. Pero deberíamos de tener el conocimiento que cuando las rectas son x igual un valor entero, como por ejemplo x igual 10, es una recta vertical que pasa por el x en 10. Y si nos hubieran puesto que la recta era y igual 5, entonces una recta horizontal que pasa por y en el 5. Recuerden esto porque no es la primera vez que sale un ejercicio donde la recta me lo dan de esta manera. La siguiente representación gráfica, cuyas unidades están en metros, muestra las ubicaciones P de un vehículo, que sería este, R del centro de un terreno circular, que es este puntito de acá, y Q de la entrada de ese terreno, que es este. Yo creo que ya más o menos se insinúa hacia dónde vamos, ¿verdad? Como que se va a formar un triángulo ahí. Además, demuestra la recta N que representa a una carretera, que sería esta de aquí, así como la circunferencia correspondiente al borde de ese terreno. De acuerdo con la información anterior, si la medida del diámetro de la circunferencia es de 20, ¿a qué distancia está el vehículo del centro de ese terreno? ¿A qué distancia está el vehículo? Y recordemos que el vehículo es R, el vehículo es P, perdón, del centro del terreno. O sea que me están preguntando por esta medida de acá. Y le voy a poner X. ¿Ven? Entonces, eso que está ahí, esa diagonal, nosotros, bueno, de hecho, tenemos dos maneras de calcularla. Se puede calcular por Pitágoras, porque ustedes aquí están viendo que hay un triángulo típico y clásico, ¿verdad? El teorema de Pitágoras. O también se puede calcular por fórmula de la distancia. Porque para hacer la fórmula de la distancia, nosotros ocupamos la ubicación del punto, en este caso R y de P. Y ahí tenemos la ubicación de ambos. Voy a explicarlo por el teorema de Pitágoras y luego lo voy a explicar por la fórmula de la distancia.
que uno termina siendo lo mismo, porque la fórmula de la distancia tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Pero bueno, vamos a hacerlo primero por el triángulo ese que se insinúa ahí. Y ese triángulo sería QR, con un lado QR, que ¿cuánto mide? ¿Cuánto hay de 30 a 20? Mide 10. Además que nos habían dicho que el diámetro era de 20 y ese QR es un radio, entonces mide 10. Y luego, ¿cuánto mide QP? QP es la medida que hay entre 24 y 48. Resten 48 menos 24. Nos va a dar 24. Entonces ahí tenemos el triángulo para poder realizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras aquí sería calcular la hipotenusa. Y recuerden que nosotros tenemos la alternativa de calcular la hipotenusa de una manera muy rápida. Voy a ponerle X. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos, que sería 24 al cuadrado más el otro cateto 10, pero al cuadrado. Ese sería entonces estos dos catetos, esta es la hipotenusa, y esta es una alternativa para hacer rápidamente el teorema de Pitágoras. Al ustedes resolver esto, nos va a dar que x vale 26. Entonces, la respuesta es que la distancia del vehículo al centro, acá, sería de 26. Eso sería con el teorema de Pitágoras, captando el, el triángulo. Pero si ustedes no hubieran visto el triángulo y dicen, ok, si me están preguntando la distancia de este punto a este punto, pues apliquemos la fórmula de la distancia entre dos puntos. La fórmula de la distancia entre dos puntos es la siguiente, donde para resolverla necesitamos los dos pares ordenados. Los dos pares ordenados serían el punto R, que se ubica en 24,20, y el punto P, que se ubica en 48,30, donde este es el x1, y1, y este es el x2, y2. Por lo tanto, la distancia se calcula con la raíz cuadrada de la resta de los x, que sería 24 menos 48 al cuadrado, más, y la resta de los y sería 20 menos 30. Eso ustedes lo digitan con todo el cuidado del mundo, ¿verdad? Lo tienen que digitar con todo y la raíz, que les quede exactamente así. Y esa distancia va a terminar siendo el mismo 26 que nos dio arriba. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Porque la diferencia entre 24 y 48 es 24, y ya que se tienen que elevar al cuadrado. La diferencia entre 20 y 30 es de 10, que fue el mismo que elevamos acá. Y aunque aquí nos dé negativo, al elevar a la 2, nos va a quedar positivo el resultado. De ahí es donde todo llega a coincidir, y el teorema de Pitágoras y la fórmula de la distancia están completamente relacionadas. La diferencia está en cómo lo captemos nosotros cuando hacemos el ejercicio. Si yo visualizo que ahí hay un triángulo, puede ser fácil hacerlo por Pitágoras. Si yo no visualizo el triángulo y lo único que yo visualizo por acá es que me están preguntando de R a P, ok, entonces apliquen la fórmula de la distancia del punto R al punto P, o viceversa, que les va a dar lo mismo. Ninguna de las dos fórmulas viene. La fórmula de la distancia no viene en el examen, y el teorema de Pitágoras pues es algo que tenemos que recordar. Entonces, ahí tienen las dos alternativas y ustedes pues lo aplican como quieran.